Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. Qué verde tenemos esto hoy, ¿eh? Qué verde era mi jardín. Qué verde era mi jardín, qué verde era mi valle. 900-100-800, ya saben, el teléfono al que tienen que llamar si quieren consultarle alguna cosa sobre plantas y sobre flores a Eduardo Barba, y si no, nos dejan una nota de voz en el 638-31-3466 si no pueden estar en directo en este tramo de radio. Hacía unos cuantos días que no traías ninguna planta nueva, pero veo que has metido en el estudio alguna que no había visto antes. Claro, si tú podrías traer cada día una planta nueva. O 10. Y no nos acabaríamos nunca las plantas. Nunca. Imposible. Vale. Vamos. ¿A qué se debe que hayas traído plantas nuevas? Bueno, se debe a que, el otro día estuve en una feria de jardinería. Sí. Esporquídea, y pues compré varias. Y es que es muy difícil, como tú muy bien dices, Ángels, que un jardín se dé por concluido, porque es una máxima que todos los jardineros vamos a decir siempre: un jardín nunca se termina. Que esta jardinería y este jardín se considera algo siempre inconcluso puede deberse a muchos factores diferentes. A que se encuentre, por ejemplo, una planta nueva que te cautiva y dices, pues le tengo que hacer hueco, ahora mismo esta planta la necesito. No la tenía y la necesito. Exacto. Lo que a mucha gente le pasa con los zapatos, a los jardineros Exacto. Les pasa con las plantas. Sí, exacto. Vale. Y además nos duran más que muchas veces un par de zapatos. Aunque yo tengo amigas que les duran los zapatos mucho tiempo, pero aquí tendríamos una de las posibles causas por las que un jardín nunca se da por concluido. También podríamos ver que alguna de las plantas que ya tienes, pues ya no te cautiva, ya no te enamora. Y dices, mira, ya me he aburrido de esta planta, me gustaba mucho cuando la compré y ahora ya veo que ya no me enamora, la voy a donar, la voy a regalar. Nunca tirarla. No, se debe evitarlo. Evidentemente los jardineros sería una hipocresía decir que nunca tiramos plantas. También tiramos plantas, hay que decirlo, pero es verdad que intentamos evitarlo. Y cuando lo hacemos, cuando tenemos que tirar una planta, es por una causa como muy de no retorno, ¿no? Uh-huh. Yo muchas plantas que he tenido y que seguramente tendré, las he regalado a otras personas porque ya no me gustaban. Y eso pues es algo muy normal también. O también puede ocurrir que aquella planta que compraste con tanta ilusión no se ha adaptado al sitio para el que tú tenías previsto ese cultivo de esa planta. Entonces, pues si no se te da bien, quizás haya otra persona pues que, se le da a las mil maravillas ese género, esas plantas, y dices, fulanito, fulanita, adoptas a mi planta. Bueno, aquí nos ha pasado de compañeros que nos han donado alguna planta que a ellos no les funcionaba en el lugar donde la tenían, y aquí han revivido. Y están a las mil maravillas, ¿no? Uh-huh. Pero como te digo, Ángels, hay muchas más razones, y cuando nosotros vamos a un vivero o a una floristería es muy difícil pues a veces salir con las manos vacías. Y esto es lo que me pasó a mí el otro día con una pequeña planta que tengo aquí. Sí. Esta que tengo aquí es fruto de una visita casual a una floristería. Entré por la puerta, eché un vistazo alrededor, por los estantes. Ella estaba en una estantería, me miró. Yo la miré, dejó caer grácilmente un tallo, y hubo flechazo, lo toqué, hubo flechazo. Exacto, me enamoró y la llevé y la traje. Y dije, ¿por qué no? Va a quedar muy bien esta hiedra en la terraza de la radio. Así que he traído una hiedra, nuestra primera hiedra. Exacto, porque yo creo que no teníamos ninguna hiedra, que además son muy comunes. Yo creo que cuando hablamos de hiedra todo el mundo sabe a qué planta nos estamos refiriendo, pero nosotros no teníamos ninguna en nuestro jardín. ¿Qué hace que las hiedras sean tan habituales? Bueno, pues una de las razones, y que tiene mucho peso de ser, es que es una planta que se lleva cultivando miles de años, textualmente, ¿no? Por ejemplo, hay frescos romanos en los que aparecen hiedras en sus jardines. Sí. Estas pinturas murales lucen hiedras en muy diferentes situaciones. Tanto es así que incluso cultivaban hiedras variegadas, es decir, de estas plantas que tienen en sus hojas más de un tono, no solo el verde, sino que pueden tener un amarillo, un blanquecino. Y hay un fresco romano que a mí me enamora, porque yo Pompeya soy un gran enamorado de Pompeya, pues allí se descubrió la casa del bracciale de oro, la casa del brazalete de oro, y allí es donde se encontró entre toda la espesura de esta pintura mural, entre todas que refleja las plantas que había. Exacto, que reflejan pues un montón de plantas, pues entre un madroño lleno de frutos
y una palmera datilera, de repente aparece una hiedra pintada preciosa con los márgenes de color amarillo oro, unas hojas verdes y doradas maravillosas, lo que nos indica que los antiguos romanos también cultivaban estas mutaciones que aparecen pues de manera espontánea en el jardín. Claro, y entiendo que debido a su dureza las hace, o es una planta apropiada para prácticamente cualquier tipo de jardín. Sin duda, porque la dureza de la hiedra es un factor determinante para elegirla para cubrir o para trepar una pared, que vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Porque resiste tanto la sombra como el sol. El sol siempre y cuando tenga agua suficiente, ojo. Resiste tanto suelos ricos como suelos pobres. Resiste calores intensos, un Madrid, un Toledo con 40 grados lo resiste perfectamente, sí, pero también las bajadas de temperatura que podemos tener en muchas regiones de España, que pues incluso hiela o incluso nieva, y esa hiedra va a estar incluso sepultada por la nieve, también lo aguanta. Si se corta a ras del suelo, esa hiedra va a brotar. Entonces vamos a ver que incluso puede resistir a sequías muy fuertes, y aunque se quede feísima con esa sequía y se defolie prácticamente por completo, volverá a brotar. Cuando lleguen las lluvias otoñales vuelve a brotar. Evidentemente siempre hay que hacer lo posible para que la hiedra esté lo más hermosa y lo más sana posible, pero fíjate la cantidad de parámetros que puede ser resistente esta hiedra, ¿no? Entonces, bueno, pues además de su belleza, que también, pues con estos verdes distintos, pues es una maravilla. Los ingleses, por ejemplo, hay un libro editado en Reino Unido. Es una enciclopedia con cientos y cientos y cientos de variedades, de cultivares, de especies de hiedra, y es un mundo infinito. Yo, de hecho, pues conozco viveros que solo están especializados en la venta de hiedra. Hay uno en Francia famoso también, pues es un mundo bastante complejo. Esta que has traído es de hojita pequeña. Sí. Además, hojita verde, pero con así como el reborde variegado, blanco, sí, blanco. Entre blanco y verde. ¿Esta de qué variedad es? Pues mira, he traído una Hedera helix, que es el nombre científico de la hiedra, en el cultivar que se llama White Wonder, ¿no? Pues sí, maravilla blanca. Sí. Bueno, pues aquí tendríamos este cultivar que tiene esa peculiaridad de esas hojitas también más pequeñas, cuando incluso es más adulta o cuando llega a la edad adulta también las sigue teniendo bastante pequeñitas, y bueno, pues tiene este color, ¿no? Este color blanquecino que has marcado, este contraste nos va a dar mucha luz a sitios incluso un poquito más oscuros, y bueno, pues nosotros la vamos a poner en un sitio muy concreto. Hay un grandísimo macetón de, no sé si son 80-90 litros de capacidad debajo de la escalera metálica de la terraza, y yo lo que quiero no es que trepe, porque ahí voy a poner 2 plantas trepadoras para que trepen por la barandilla, que todavía están sin definir, y esta lo que voy a conseguir con ella es que el macetón se quede totalmente cubierto, claro, con que descuelgue. Con estas ramas que descuelgan ahora en la macetita pequeña, con esto va a quedar completamente cubierto el macetón. Exacto, porque tiene unas paredes de medio metro de alto, entonces quiero hacer una cortina para que no se vea el plástico negro tan feo. Pero esta podría trepar también. Podría trepar, porque una de las cosas que tienen las hiedras es que son tanto trepadoras como tapizantes. La hiedra tiene mucha versatilidad en un jardín, ¿no? Porque si yo la pongo en un muro, al pie de un muro, pues un muro lo va a cubrir muy rápidamente. Yo he podado plantas. Bueno, hay una hiedra enorme en un polígono industrial que yo pues trabajé en Granada. Tenían una pared de 30-40 metros de largo por 12-15 metros de altura, era una nave inmensa, estaba cubierta por completo por una capa de hiedra que es inimaginable. La hiedra es un arbusto trepador o una planta trepadora increíblemente vigoroso, pero yo también lo puedo utilizar para tapizar un suelo, y eso es una versatilidad muy grande que tiene la hiedra. Ahora seguimos hablando de las hiedras, para lo que sirven, lo que trepan, lo que tapizan, los diferentes tipos de hiedra que hay, pero antes, Antonio, desde Madrid, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pregunta para Eduardo Barba. Venga, cuéntanos. Es una pregunta muy especial. A ver. Cumplí un sueño, y es que conseguí del Parque de Grazalema, como regalo, un plantón de un pinzapo. Y lo he tenido 2 años en una maceta pequeña, ha crecido, pues ya está en unos 24-25 centímetros, las ramas le han crecido mucho, y es que es un auténtico tesoro tener un pinzapo aquí en Madrid. Y lo que quisiera ya es plantarlo directamente en la tierra del jardín pequeño que tengo. Y no sé si es el momento, si debe estar muy expuesto al sol o no, o semisombra, etcétera.
A ver. Muy bien, Un Antonio. pinzapo Pues, que es así como una especie de abeto, ¿no? es un abeto, es uno de los abetos europeos, uno de nuestros abetos maravillosos. Para nosotros es en España y en la península ibérica es una joya auténtica. Y felicidades por cultivarlo. A ver, lo primero has dicho una cosa que, claro, en jardinería siempre tenemos mucho cuidado y con el tema de los árboles. Has dicho jardín pequeño. Jardín pequeño y pinsapo, pues sabes que los pinsapos son unas coníferas, pues unos abetos que son muy vigorosos, son tremendamente grandes. Ahí tendrías que tú mesurar, tener la previsión de decir, a ver, ¿cuánto va a medir ese pinsapo en edad adulta? Y ver si eso se adapta a las dimensiones de tu jardín. Porque bueno, yo a veces me he encontrado clientes o personas que dicen, no, tengo un pequeño jardín, y cuando vas a visitarlo dices, hombre, tan pequeño tampoco no es, evidentemente no es la finca del Pardo, pero bueno, va bien. Entonces, ahí tú tienes que mesurar cómo es lo que tienes que hacer, ver cuánto va a crecer esa planta en 15 años, 20 años y ver si las dimensiones de tu jardín son apropiadas para ella. ¿Has preguntado por el sol? Sí, muy bien, Antonio. Necesita muchísimo sol. Las coníferas en general, no todas, evidentemente, pero muchas son muy demandantes en muchísima cantidad de horas de sol directo. Entonces, en Grazalema, pues como tú has visto, pues son plantas expuestas a ese sol. Y otra cosa curiosa, necesita el pinsapo una humedad ambiental pues un poquito más alta quizás que otras coníferas, aunque resiste muy bien también sequedad ambiental, pero si se le puede dar un lugar donde tenga un poquito más de humedad ambiental, genial. Para pasarlo a tierra, ¿qué es lo que habría que hacer ahora? Esos son los meses perfectos para trasplantar una conífera. Entre noviembre y un febrero, que la humedad ambiental es bastante alta, sí, es cuando a las coníferas les viene genial los trasplantes, porque son plantas que sufren un poquito más el estrés que otras plantas el trasplante. Así que trasplantar entre noviembre y un febrero es perfecto, y tú eres el que tiene que ver, Antonio, si sobre tu todo jardín el tamaño es adecuado para recibir a ese pinsapo. Si no, sí, dices, sí, mira, sí, creo que sí. Sí, pues creo perfecto. Que sí tengo el espacio para eso. Perfecto. Lo puedes poner, por supuesto, lo más alejado de la casa. Eso siempre, para que esas ramas no interfieran. Sí. Métete en páginas también inglesas, métete en páginas también nacionales para ver cuánto abre la copa y ver si esa dimensión se adapta a ti. Y lo podrías trasplantar ahora, respetando el cuello de la planta, que no se entierre absolutamente nada en profundidad ese cuello de la planta. Raíz. Solo la raíz, y que respetes ahora mismo cómo está creciendo. Bueno, pues si tienes espacio a trasplantar, no te toca otra. Muchísimas gracias. Si alguna vez lo veo en peligro, lo devolveré a Grazalema. Iré a Ronda Grazalema y lo devolveré ahí, porque es un respeto total el que tengo a este árbol tan bonito. Se nota, Antonio. Antonio, muchísimas gracias. A ti, Ángel. Hasta luego. Gracias. Un beso. Porque, ¿qué pasaría si se quedara en una maceta o en un macetón? Bueno, una gran conífera, hay plantas que se adaptan mejor a estar en un macetón. Otras, cuando van pasando los años, va a espiralizar mucho la raíz, sí, y esa espiralización para unas plantas, bueno, no pueden sobrellevarlo nada. más o menos, y otras como las coníferas puede ser un gran problema. Sufriría la planta. Sí, yo un pinsapo sí que lo pasaría a tierra en algún momento en los primeros 2-4 años de cultivo en contenedor. Oye, continuamos con las hiedras, porque nos has hablado de cómo usarlas para tapizar suelos, para tapizar macetas, para cubrir muros, pero ¿qué más puede aportar una hiedra? Además de esa belleza y además de esas utilidades, pues una de las cosas que tienen las hiedras y que las hace imprescindibles es el alimento para las aves. Nosotros queremos tener aves, por supuesto, siempre en un jardín. Eso también indica la vitalidad y la salud de un jardín, y es que estas hiedras lo que hacen es que entre finales de invierno e inicios de primavera hacen unos frutos negros maravillosos que son un alimento para mirlos, para zorzales, para aves que van a recurrir a ella como una despensa en unos momentos en los que no hay tanta disponibilidad de fruto. Entonces eso es ideal tener hiedras. ¿Dónde? Por supuesto en los parques y jardines públicos, en todas las ciudades. El poner hiedras y dejar que fructifiquen es una señal de vitalidad también para la ciudad. Así que vamos a dejarlas. Y no solo eso, sino que las hiedras con esa masa que hacen son perfectas para que las aves nidifiquen dentro o se oculten y duerman también, ¿no? Echen ahí sus siestecillas. Se hagan la cama entre las hojas de la hiedra. Has traído esta hiedra pequeñita, ¿sí? Pero luego has traído una rama de una hiedra con unas hojas infinitamente más grandes que las de la pequeñita. ¿Eso ¿sí? qué es? Pues mira, esta rama es un regalo de un amigo jardinero, Gilberto Segovia, que me ha dado para que podamos tener esta especie en la terraza, ¿no? Es, como tú puedes ver, una planta que tiene unas hojas como de hiedra, pero también puedes notar que son mucho más grandes. ¿Por qué?
Hasta como de higuera. Hasta como de higuera casi, ¿no? Sí. Hay alguna que llega a ser bastante grande. Porque lo que tenemos aquí es un híbrido creado por la mezcla de dos géneros diferentes, de la misma familia, de la familia de las araliáceas. Porque la hiedra es una araliácea, pero también nuestra Fatsia japónica, que tenemos fuera en la terraza, que ya no podemos meter porque necesitamos un camión grúa para meterla. Sí, debe pesar eso ya 3,5 quintales. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es este híbrido intergenérico, porque se han juntado dos géneros. ¿Cuál? El de la hiedra y el de la Fatsia. Lo que vemos aquí es una Fatsedera licei, Fatsedera, FAT. Y aquí lo que estamos viendo es una planta maravillosa, porque el resultado de esta hibridación que se consiguió a principios del siglo XX no es una planta trepadora como la hiedra, sino que es una planta que echa unos tallos largos y erectos, lo normal de 1,5 metros más o menos, aunque los puede sobrepasar. O sea, esta no treparía. Esta no treparía, y lo que conseguimos con ella es tener una planta pues complementaria a nuestra hiedra de una manera muy bella. Es un arbusto erecto, aquí no estaríamos viendo, y nos da un toque perfecto. ¿Dónde se puede cultivar? Contra una pared es perfecto, porque así contra una pared yo la puedo también atar un poco, porque es una planta que a veces los tallos no son tan rígidos y empieza a tumbar. Yo he visto fatsederas que cuando cogen mucha masa en la parte aérea, esta fatsedera se dobla. ¡Pum! Tumba. Entonces hay que atarla un poco. Y esta, porque no es una especie de hiedra hecha de otra manera. O sea, esta es un arbusto, no es una hiedra. Pero una hiedra como esa, o las trepadoras o las tapizantes, ¿se pueden esquejar? Sí, muy fácilmente, como esta. Este tallo que yo he traído aquí se va a esquejar. De hecho, yo lo voy a poner hoy uno en agua y otro lo voy a poner en arena de río. Y la hiedra se esqueja muy fácilmente. Es una planta que no tiene mucho misterio a la hora de sacar un esquejito. O sea, que es maravillosa. Porque ya muchas veces incluso estos tallos que son rastreros, los que cuelgan, ya tienen raíces. Mira, fíjate, estos que han estado tocando el suelo de nuestra White Wonder, de la que he traído, como ha estado tocando el suelo en algún momento, pues ha generado podríamos raíces. Cortar por aquí perfectamente, esto sería un esqueje. Exacto. Enraiza fácilmente, y es una manera maravillosa de multiplicar o de regalar incluso. No nos da tiempo a ninguna otra llamada, pero yo sí que quiero que me cuentes esta cala que has metido en el estudio, que además me has dicho a ti que te gustan tanto las calas, pero esta no es una cala como las normales. No es una cala normal, porque aquí lo que estamos viendo es la cala White Gnome, gnomo blanco, y es una cala maravillosa que el otro día compré en los viveros El Jardín, en el Exporquidia, y lo que tiene de maravillosa esta planta es que tiene flores pequeñitas, es una cala muy miniatura, y es ideal para balcones más pequeños, soleados, porque nos va a hacer esta cala White Gnome, gnomo blanco, va a hacer una masa enorme, llena de flores blancas. Pues la semana que viene más. Hasta Ángel. la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángel. Escuchamos. Será que todo se quedó en el aire, flotando como un globo de gas que vuela hacia el extranjero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.